Estaba mirando esta frase tan potente como interesante, ¿no? Una receta sin diagnóstico es negligencia tanto en medicina como en administración. Resulta que si yo voy al médico, Ujú. yo le transmito una serie de síntomas, ¿no? Por algo fui al médico, y sería muy irresponsable de su parte que me dijera solo con eso qué es lo que tengo, Así por es. mucha experiencia que tenga este profesional. Me va a mandar a hacer exámenes, Ujú. o me va a examinar ahí mismo, y eso me va a dar los signos que yo tengo. Y en esa relación signo y síntoma, recién podría darme un diagnóstico. Entonces, si una receta sin diagnóstico es negligencia tanto en medicina como en administración, ¿son importantes los signos vitales en administración o en seguridad? Indudable, Daniel. Mira, es más, hay un vicio que está muy patentado en seguridad industrial, que es medir el proceso en función de la tasa de frecuencia. La tasa de frecuencia no es más que la relación entre la cantidad de lesionados por las horas de exposición por 1 millón. Es un indicador que está en la literatura de seguridad. Pero la tasa de frecuencia o este indicador no es más que un profesor de historia. Es un muy buen profesor de historia. Porque finalmente te indica lo que ya pasó. Y eso no necesariamente tiene relación con lo que puede pasar en un futuro cercano. ¿Ok? Por eso que nosotros como CIARO estamos impulsando el concepto de signos vitales. El medir los signos vitales. Tal como tú lo dices, si uno va al doctor, los signos vitales entregan información valiosa y enriquecedora para poder generar un diagnóstico efectivo. ¿Ok? Si yo te dijera, Daniel, fui a jugar a la pelota, me hice 2 goles, me siento espectacular, pero tú me dices, a ver, fíjate que en tu último examen médico aparece que tienes la presión arterial elevada, tienes un índice de masa corporal sobre 30, tienes tu glicemia alterada, por lo tanto, ¿a qué le creo? ¿A lo bien que me sentí en el último partido de fútbol con los amigos? ¿O a estos signos vitales que indican que si no me cuido, no tomo acciones, eventualmente puedo estar incubando una enfermedad crónica? Sea diabetes, alguna alteración cardiovascular, etcétera. ¿Ok? En los procesos pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y cómo medimos los signos vitales de un proceso? Bueno, uno de nuestros modelos permite hacer esta gestión. Y nosotros decimos los signos vitales tienen que estar concentrados en 3 áreas. Los sistémicos, los signos vitales sintomáticos y los signos vitales incidentales. Estos 3 áreas me van a entregar información o datos valiosísimos para la toma de decisiones. ¿Ok? Por lo tanto, a la pregunta central, ¿es importante los signos vitales? Indudable. Es indudable. Por lo tanto, la pregunta clave, Daniel, es, ¿y cuáles son tus signos vitales? ¿Cómo los estás midiendo? ¿Qué resultados estás obteniendo? ¿Qué planes de gestión estás implementando? ¿Cómo estás monitoreando esos planes de gestión en términos de efectividad? O sea, hay mucha pega, mucha tarea que hacer, pero siempre en función de los signos vitales. Y eso tiene mucha relación con el enfoque sistémico. Tal como lo decíamos en las cápsulas anteriores, no seamos resultadistas. La tasa de frecuencia es resultadista. O sea, te lo digo, he participado en muchas reuniones donde se analiza la tasa de frecuencia. ¿Cuál es nuestra tasa de frecuencia? 0,3. Y el trimestre pasado, ¿cuál era? 0,5. Ah, vamos bien. O vamos mal. No, si no se trata de tasa de frecuencia más o tasa de frecuencia menos. La pregunta es, ¿cuáles son nuestros signos vitales? ¿Cómo los estamos midiendo? Y trabajar ahí, en base a ese camino. Y me llama la atención igual esto de una receta sin diagnóstico, porque si yo tuviera una molestia y resultara que es un crecimiento tumoral y que eventualmente me vaya a dar un cáncer, pero el médico me dice, no, mira, aquí está el diagnóstico, ¿cierto? Usted tiene una deficiencia de vitamina C, así que cómase 1 kilo de naranja diario. Y en realidad no estoy atacando para nada el problema. Uh-huh, ¿Por qué? Porque hay un mal diagnóstico. uh-huh, ¿Ya? O porque hay una receta sin diagnóstico. uh-huh. ¿Esto se da en la seguridad industrial? Sí, y es más normal o más común de lo que uno piensa. Mira, te pongo un ejemplo. Si viene los líderes
y proponen hacer una campaña o un curso, un taller sobre la prevención en el consumo de alcohol y drogas. ¿Ok? Esa es la puerta A. La puerta B, vienen líderes que te indican o te piden recursos para realizar un diagnóstico en el uso del arnés de seguridad. Tienes estos dos escenarios. Entonces tú empiezas a excavar y le preguntas al equipo A por qué debo inyectar recursos para hacer una campaña de alcohol y drogas. Y te van a decir, bueno, mire, porque es parte de los temas que creemos que son importantes abarcar, porque el alcohol y drogas es un tema a nivel país, y porque creemos que eventualmente puede tener relación con algún evento a futuro, independiente de que en la historia no tengamos algún incidente o desviación asociado al consumo, pero creemos que es importante de todas maneras. Esa es la puerta A, o el equipo A. El equipo B te dice, necesitamos recursos, don Daniel, porque queremos hacer un diagnóstico sobre el uso del arnés de seguridad. Y tú preguntas, bueno, ¿por qué el uso del arnés de seguridad? Mire, porque en el análisis, en la medición y evaluación de nuestros signos vitales sintomáticos, nos dimos cuenta que en el primer trimestre del 2024, el 94% de las desviaciones se daba por mal uso o uso incorrecto del arnés de seguridad. Por lo tanto, hay un signo vital que está desviado, se salió de la banda, por lo tanto, como hay una desviación, hay una inestabilidad, una variabilidad, necesitamos que vuelva a su zona de control. ¿Ok? Entonces tú tienes estas dos alternativas, o la charla de alcohol y drogas, o el diagnóstico de el uso del arnés de seguridad. Lo más probable es que el uso del arnés de seguridad, y ahí está la esencia y la validez del diagnóstico, hay que revisar si es un tema de incomodidad para el operario. A lo mejor hay otra tecnología que es mucho más efectiva, menos incómoda y más efectiva, ¿te fijas? A lo mejor hay que cambiar el diseño del trabajo, la planificación. Entonces hay todo un diagnóstico que hacer ahí. Esa es la importancia de los signos vitales, Daniel. No digo que la charla de alcohol y droga no lo sea. Es fundamental, es parte de los programas básicos de seguridad, sí. Y se deben hacer absolutamente. ¿Te fijas? Pero ojo, tú y yo sabemos que los recursos son escasos. Y las necesidades son múltiples. Ahí es donde hay que priorizar. ¿Y cómo puedo jerarquizar aquel inyecto recurso como primera prioridad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo discriminar esa administración de los recursos? En base a tus signos vitales. Pues si tus signos vitales te van a decir dónde está la necesidad, dónde tienes que inyectar recursos, dónde tenemos que implementar planes de acción, agregar nuevos controles al sistema, monitorear esos controles, monitorear la efectividad de esos controles. ¿Te fijas? Entonces hay toda una lógica, hay toda una cronología. Pero la raíz, la esencia parte con la evaluación de los signos vitales. ¿Ok? Esa es la esencia y la importancia. Me parece fundamental porque finalmente, mal medido los signos o no midiendo los signos, ¿cierto? El diagnóstico va a ser completamente inútil. De tal forma que una receta sin diagnóstico es negligencia tanto en medicina como en administración. Síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Ciaro Enfoque Sistémico, nuestra página web, ciaro.cl, y en nuestro canal de YouTube, Ciaro Enfoque Sistémico. Y pronto estaremos viendo más cápsulas. Sí, y si me dejas, Daniel, y me permites cerrar esta cápsula, una pregunta de fondo a nuestros seguidores. ¿Cuáles son los signos vitales de tu proceso? ¿Los estás midiendo? ¿Tienes una metodología efectiva para la medición de estos signos vitales? ¿En función de esta medición estás implementando planes de acción efectivos? ¿Cómo mides la efectividad de dichos planes? www.ciaro.cl